Hola, hola, amados hermanos. Su amiga y hermana en Cristo, Ivonne Souke. Eh, Estamos el día de hoy, 5 de julio del 2026, haciendo este estudio bíblico, realizando este estudio bíblico. Y el tema que vamos a tratar hoy es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy pertinente en este tiempo y necesario. Es importante que estemos despiertos, apercibidos, porque nuestro Señor viene muy pronto. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña el lugar, el momento, el tiempo y la ocasión en que Él va a regresar, para que de ninguna manera seamos engañados. Eh, Nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático en ciertos puntos acerca de su regreso y nos dejó ciertas claves importantes que debemos de tomar en cuenta. Este video espero que sea de mucha bendición y que les sirva a todos ustedes para tener en cuenta y con completa claridad cuándo vendrá nuestro Señor, incluso cuál será la ocasión. No sabemos las fechas, nadie las sabe y no pueden ser sometidas a cálculo. La palabra es muy específica, pero la palabra nos muestra incluso cómo va a venir vestido. Entonces vamos a ver, primero tome su Biblia, vamos a estar revisando ciertos versículos. Tome su Biblia, si no la tiene a la mano, póngale pausa al video y, y corra por ella, y vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. La primer característica y la primer señal que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro Señor Jesucristo dejó específicamente claro y sin lugar a duda que Él no vino a traer paz a la tierra. Entonces quiere decir que cualquier cosa que se presente, imagen, aparición, señal en el cielo, lo que ustedes quieren, que hable de traer paz a la tierra, no es nuestro Señor. Es un falso Mesías, ¿sí? Entonces vemos en Mateo 10, 34 y 36. Si quiere, abra su Biblia. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 10, 34. Lo voy a leer aquí y usted sígame en su Biblia. Jesús habla en las propias palabras del Señor Jesucristo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Es el versículo 34. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Y ahí más adelante el Señor está diciendo pues que Él vino a traer contradicción. Contradicción porque no todos iban a creer en Él. Entonces, eh, cualquier palabra o signo de que diga aquí está Jesús y yo soy Jesús y ya regresé y vine a traer paz en el mundo, no lo es. Porque el Señor fue muy claro que su venida no iba a traer paz, iba a traer división. Número uno. ¿Ok? Sé que todos anhelamos la paz mundial, pero ni la primera venida ni la segunda venida de nuestro Señor es para traer paz. Me refiero a, a paz mundial, a las guerras, ¿sí? Ok. Punto número 2. Hay dos venidas de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hay dos veces que desciende el Señor a la tierra. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo. Hay muchísimos testimonios de personas que han tenido pláticas completas con Él. Las han tenido a través de sueños, porque vemos que en la Biblia el Señor se comunicó con Salomón, con José, con una gran cantidad de veces a través de sueños con los hombres.
a través de visiones, a través de éxtasis, a través de visiones abiertas, como Juan, por ejemplo. Entonces, el Señor se puede comunicar con nosotros de la manera que Él quiera a través de su Espíritu, pero aquí estamos hablando de su venida física al mundo, ¿sí? De su venida al mundo y de cualquier aparición o señal o situación que se dé, que mucha gente lo pueda ver. No estamos hablando de la manera personal en que el Señor nos puede hablar a través de una visión, no. Estamos hablando en general. Entonces, Jesús nunca dijo que va a traer paz al mundo, jamás, sino que dijo todo lo contrario. Sus dos venidas tienen propósito diferente. Una ya ocurrió. La primera, pues, fue para libertarnos del pecado, de la muerte, para traer una liberación espiritual, nunca física, espiritual. Y la vamos a ver en Lucas 4 del 18 al 21. Abra su Biblia en Lucas 4. Ok, ya tiene su Biblia en Lucas 4 y vamos a leer del el 18. Vamos a leer desde el 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, o sea, Isaías 61. Fíjense, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. En el versículo 20 nos indica: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó, y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles y les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces, el Señor les está diciendo: hoy se cumple esto. Pero en Isaías 61 no termina en esta parte todo lo que está expresando el Espíritu Santo, sino que hasta ahí, su primera venida del Señor, hasta ahí cubre. ¿Sí? Vamos a ver en Isaías, váyase en su Biblia a Isaías 61 y vamos a ver hasta dónde. Vamos a leerlo directamente de Isaías. Aquí está. Y aquí el Señor nos deja muy en claro su propósito en su primera venida y en su segunda venida. Aquí está, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, que es lo mismo que leyó el Señor, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. A eso vino en su primera venida. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, su primera venida, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Hasta ahí el Señor
según Mateo, cerró y dijo, hoy se cumplió esta escritura. Hasta ahí. Pero ahí no termina ese versículo. Después de eso dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y ya después sigue diciendo, ya consolar a todos los que están de duelo, a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta, en fin. A proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Es la segunda venida. La primera venida es para proclamar las buenas nuevas, para libertar a los cautivos, pero la segunda venida es para el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Ok? Entonces, el Señor en su segunda venida ya no viene como cordero, viene en su gloria, en su completa gloria, como rey, con sus ejércitos, y ya no viene a sacrificarse, ya no viene en relación con el pecado, en relación con los hombres, ya no viene a predicar, no, ya viene a poner orden como rey, ¿sí? Y viene en su gloria, en su deidad, ya no toma una forma humana, ya no, eso fue en la primera venida. Entonces, si por ahí alguien en forma humana, en un cuerpo humano, hace milagros, señales y se proclama el Mesías, no es nuestro Mesías, porque Él ya viene en su forma gloriosa. Muy bien, entonces, ok, vamos a Mateo 24 y vamos a ver más señales de su venida. Yo espero de verdad de todo corazón que esto les pueda servir para aclarar ciertas dudas y para no confundirnos, no ser engañados, no ser confundidos, porque precisamente aquí en Mateo 24 el Señor habla de todo eso. Lo vamos a leer. Sé que muchos de ustedes lo han leído muchas veces, lo han estudiado, han visto muchas prédicas, pero vamos a continuar haciéndolo para que el Señor nos vaya abriendo el entendimiento cada vez más, porque recuerden que la revelación es progresiva. Entonces vamos a leer Mateo 24. Y dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá? Le hacen dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del fin del mundo. Le hacen tres preguntas. ¿Cuándo será todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y la señal del fin del mundo. Y el Señor les empieza a dar una explicación, empieza a darles una explicación completa. Pero es muy curioso con lo que inicia. Llama mucho la atención. Lo primero que les dice es, tengan cuidado que nadie los engañe. Primero que nada, tengan cuidado que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. En el mundo ha habido de guerras, no han parado nunca, Y ahorita precisamente hay guerras, siempre ha habido guerras, dicen, todavía no es, si ustedes escuchan que hay guerras, esa no es la señal, no se preocupen. Pero primero que nada, pongan atención que muchos van a venir y van a usar mi nombre diciendo que soy yo. ¿Ok? Esa es la primera advertencia y señal que nos da. Las guerras, dice, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto
apenas es el comienzo. Y ahorita estamos viendo que hay terremotos todos los días, pequeños y grandes, y por todas partes. Ok, este es el comienzo, ¿sí? Y obvio, guerras también tenemos ahorita. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto ya está pasando, mis hermanos, esto ya está pasando desde siempre. El hecho de predicar a Cristo, de ser cristiano, nos ha hecho odiosos al mundo. Hay discurso de odio contra nosotros. No puedes decir un versículo, no puedes decir nada de Jesús porque la gente te aborrece. Nosotros que estamos en México, todavía en los estados del norte, no vivimos una persecución tan fuerte como algunos estados del centro y sur de la República. Pero es un hecho que como sucedió en la época de la iglesia primitiva, que en este momento ser cristiano es ser odiado, ser completamente odiado. Entonces ya tenemos los terremotos, las guerras y la persecución, el odio. Y luego dice, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, no va a ser nada más en tu país, va a ser algo generalizado en el mundo entero, ¿sí? En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Ya vimos que muchos van a venir y van a decir ser Cristo. Ahora también va a haber muchos falsos profetas que van a lograr engañar a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. No tengo ni que explicar que hemos llegado a un grado de maldad que los que ya pasamos los 50 años nos sorprendemos porque ha ido en un aumento exponencial la maldad. Cosas que eran impensables en nuestra juventud, en nuestra niñez, impensables, indecibles, que ni siquiera se pronunciaban. Ahora son normalizadas, son ley, y si tú no las aceptas, si tú muestras lo que la palabra dice, si te pones en contra, si te... eres odiado, eres y puedes ir hasta la cárcel. Ahora estamos en el tiempo de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿no? Y luego dice aquí, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No dice que todo el mundo se va a convertir, dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. En este tiempo, debido a las redes sociales, debido al internet, a toda la tecnología, pues el evangelio podemos decir que ya ha llegado al mundo entero, que ya ha llegado vamos a hablar de México, vamos a hablar de América. El que no le han predicado, por lo menos ha visto alguna película de la Pasión de Cristo, y ese ya es que le llegue, ya es el evangelio. Con la globalización, con la globalización del comercio, con la globalización del derecho internacional, entonces ya todas las naciones están conectadas, ya los idiomas, el mundo está conectado. Entonces el evangelio ya fue predicado en todas partes, sí. Y si falta alguna parte, debe ser mínima. Disculpen, voy a tomar agua. Entonces, podemos estar seguros que el evangelio ya se predicó en todas partes. Entonces dice el Señor, entonces vendrá el fin. Pero Él está dando una explicación amplia y después ya se va a dar detalle. Es como si me pregunta que si cómo me fue en una feria que asistí, Entonces yo le digo, no, pues
Hubo muchos puestos, hubo mucha comida, empezó a las 4 de la tarde y se terminó a las 10 de la noche, por ejemplo. Lo puedo explicar así en términos generales. Pero después le puedo decir que me comí un rico pozole, que asistí con unas amigas, con mi esposo, que hubo un cantante, ¿sí? Que compré esto, que participé en una tómbola, que me gané un regalo, que me... Entonces, en esta manera está dando el Señor como una explicación general. Entonces, ya viene a dar como más detalles adelante. Así, dice, entonces ya se viene con más detalle. Así, cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de la casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en el invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No voy a entrar en esta parte en detalles porque no es el tema, pero el Señor le está diciendo, cuando vean esta señal, huyan, no regresen, huyan, huyan. Va a haber una tribulación como nunca la ha habido, ni la va a volver a ver después. Nunca la ha habido en el mundo entero. Y luego dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, fíjense aquí la diferencia, porque al principio el Señor dice, se van a levantar muchos diciendo, yo soy el Cristo. O sea, ellos mismos se van a presentar. Pero ahora, acá en el tiempo de la tribulación, es curioso que Él dice, te van a decir, ahí está el Cristo. ¿Las autoridades? ¿Quién? Te van a decir, ahí está, allá está, mira, acá está. Es curioso porque dice, entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Fíjense que se los estoy diciendo de antemano, aquí dice el Señor, grandes señales, como hacer descender fuego del cielo, como grandes señales. Y te van a decir, ahí está, acá está, se apareció acá, se apareció en tal ciudad, se apareció en tal campo, se apareció. No, el Señor está diciendo, no lo crean, porque aquí les está diciendo, por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fíjense cómo lleva una secuencia. No creas tú cuando te digan está ahí, porque cuando Él venga, realmente todos lo van a ver. Nadie te va a decir ahí está, lo vas a ver. Y aquí dice que va a haber un evento cósmico de gran escala, que nadie va a necesitar que le digan ahí está el Cristo. Entonces, si a ti te dicen, ahí está en el desierto, en el estadio tal se apareció, en tal ciudad Jesús les dio un mensaje. No, porque la venida del Señor va a ser de grandes proporciones. Fíjense lo que dice, los eventos cósmicos que se van a presentar. Su venida va a ser, aquí lo está diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Su venida. No estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia. Quiero aclarar eso. Y el arrebatamiento es otro tema que vamos a tratar en otro día. Aquí estamos hablando de su venida. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
y del momento que va a pasar la tierra en que van a decir, ahí está el Cristo, ve, allá, acá. No, inmediatamente después de la tribulación se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas van a caer del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Es un evento cósmico sin precedentes, del cual el mundo entero lo va a notar. Nadie te va a decir, ven para que lo veas. Tú vas a saber. Vas a ver, usted, hermano, va a saber. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Todos los van a ver al mismo tiempo. Todos lo van a ver al mismo tiempo. Aquí dice, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De esa manera va a venir nuestro Señor. No se va a aparecer en una parte a decir vengo a traer paz del mundo. No va a aparecer en las Naciones Unidas. No va a aparecer en la ONU. No va a aparecer en un concierto. No va a aparecer en una ciudad y en otra no. En un país y en otro no. No, cuando el Señor venga, todo ojo le va a ver. Va a haber, como lo dije ahorita, un evento cósmico de proporciones mundiales. Todos le van a ver. Todos le van a ver. Entonces dice, y va a venir con gran poder y gran gloria. Va a venir como rey, como Dios, como rey del cielo, en toda su divinidad, en toda su gloria. Entonces dice, al sonido de la gran trompeta, mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se pone tierna sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe. Mis amados, no se dejen engañar. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Ni los ángeles, aquí aclara el Señor, para que nadie vaya a decir, es que tuve una visión, un ángel se me apareció y me dijo la hora. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, tan solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjese, y luego aquí dice, estarán dos hombres en el campo, el uno será llevado, el otro será... Pero aquí está hablando de los inconversos, porque Noé, aunque no conocía la fecha, porque el Señor envió la lluvia en la fecha que el Señor tenía, y el Señor fue el que cerró la puerta del arca. Noé sí sabía, estaba construyendo y pregonero de justicia, advirtió alrededor de 120 años de que el diluvio venía. Pero la gente estaba viviendo su vida normal, no esperaban la venida del Señor. Y acá empieza, vamos a saltar esto porque no es el tema. Aquí empieza el Señor a hablar de cómo los siervos sus hijos, debemos estar haciendo el trabajo que nos mandó a hacer, debemos estar despiertos, debemos estar velando, porque no hay fecha. Pero aquí nos está explicando cómo va a ser su venida para no ser engañados. Entonces, vamos aquí Apocalipsis y con esto cierro casi con Apocalipsis, porque esto es lo más interesante. El Señor va a venir a un lugar específico, no hay duda de a qué lugar va a venir. Entonces no te pueden decir
Por ejemplo, si te dicen, no, pues es que el Señor se apareció en México o en Estados Unidos ahí y pues dio este mensaje. Su segunda venida, en Apocalipsis 16, del 12 al 16, dice dónde va a ascender, y va a ser en el valle de Megiddo o el valle de Armagedón. Su segunda venida no va a ser en la ONU, no va a ser en el desierto, no va a ser en un campo, no va a ser en otro país, va a ser específicamente en el valle de Armagedón, en Armagedón. Ahí va a ser. Entonces, yo creo que el Señor nos dejó todos los datos para no ser engañados. Y aquí dice en el 12, en el versículo 12, el sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El día de la venganza del Dios nuestro. El día del Dios Todopoderoso que leímos en Isaías. Cuidado, estas ya son palabras del Señor. Vengo como ladrón, dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa en la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Qué quiere decir? Alertas, hermanos, alertas, distinguiendo los tiempos, leyendo, memorizando su palabra, memorizando las partes más importantes, sabiendo en qué momento viene el Señor, cuáles son las señales. Entonces dice aquí, en el 16, entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí sigue, habla el séptimo ángel derramó la copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía se acabó, y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y tan violento. Y la gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y luego aquí dice, Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor del castigo. Otra señal, va a descender en el valle de Armagedón y lo va a preceder un terremoto tan grande que nunca ha habido en la tierra. Yo creo que esa es señal bastante clara. Ahora vámonos aquí mismo en Apocalipsis 19 y el Señor nos deja saber a través de esta revelación cómo va a descender, cómo va a venir vestido, acompañado de quién y qué va a pasar, para que no haya ninguna duda. Yo pienso que con esta información ya tenemos suficientes elementos para no ser engañados. Aquí dice en Apocalipsis 19, en el 11, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Ok, el cielo va a estar abierto y va a venir el Señor montado en un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero y con justicia dicta sentencia y hace la guerra. No vino a traer paz. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza, muchas coronas traen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido, mira, aquí nos da una descripción tan exacta para no tener lugar a ninguna confusión. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino
blanco y limpio. Ok, viene en un caballo blanco, viene con todas sus coronas, su vestidura está teñida en sangre, y lo siguen los ejércitos del cielo montados a caballo y vestidos de lino blanco, fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones y los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas del lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Es lo que dijimos al principio, que leímos en el libro de Isaías, que su segunda venida es la venida, es el día de la venganza del Dios nuestro. Aquí lo está confirmando. Y luego dice, continúa diciendo, en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre. Más, todavía nos da más detalles para no ser confundidos. Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de jinetes, carne de toda clase de gente, libres, esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre, y los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces, después vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y ahí empieza a explicar lo que sucede después. Entonces, en resumen, el Señor, su segunda venida, no el arrebatamiento, lo vuelvo a decir, va a ser al final de la tribulación, va a ser en el valle de Armagedón, va a ser con sus ejércitos atrás de él para enfrentar, van a estar esperándolo abajo, Satanás, van a estar el falso profeta y el falso Mesías, el dragón, y ahí van a ser aprisionados, y ahí el Señor con su sola palabra va a exterminar a todos los que salieron para pelear con él. Ya no viene como cordero, viene en toda su gloria, con sus ejércitos, trae sus coronas en la cabeza, trae en su muslo, dice Rey de reyes, Señor de señores, viene con su ropa teñida de sangre, con sus ojos de fuego, y viene a poner orden. Entonces, sí, Jesús no se presenta de esta manera, si el Mesías no se presenta de esta manera, no es Jesús. Aquí está muy claro el dónde, el cómo, el evento específico, el cuándo al final de la tribulación. Si hay alguna otra señal en el cielo que se diga que es Jesús regresando, es falsa. Es falsa. Yo creo que con esto, mis amadas, mis amados, pues queda más que claro que si nosotros estudiamos la palabra, que si nosotros buscamos del Señor, pues en realidad no va a ser posible que nos engañen. Hay que tener muy clara esta parte.
estos versículos, enséñenlos ustedes, si tienen grupos, si tienen, platiquen, enseñen, háblenle a los hermanos en Cristo acerca de estos versículos para que no sean engañados. Aquí en Juan, terminamos con esto, en Juan 10, el Señor nos dice: mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. Entonces, si nosotros nos ocupamos nuestro tiempo en tener comunión con Dios, en estudiar su palabra, lo vamos a reconocer. Lo vamos a reconocer y vamos a saber cuándo es y cuándo no, porque sabemos lo que dice, lo que piensa, sabemos lo que dijo, sabemos todas las advertencias que dejó. Aquí vamos a leer en Juan 10, dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a sus ovejas y las saca del redil, y cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Reconocen su voz. Lo que debemos de hacer en estos tiempos que estamos viviendo tan peligrosos es aprender a reconocer la voz de Dios, así como Elías dijo: y vino un fuego y vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego, Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el viento. Y vino un silbido apacible y tranquilo, un silencio, y ahí estaba el Señor, porque él era un hombre experimentado en la presencia del Señor. ¿Sí? Nosotros debemos de ser cristianos experimentados en la presencia del Señor, experimentados en su palabra. Entonces dice: pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Y más adelante en el 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad, y tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y con esto, mis amadas, mis amados, terminamos con esta enseñanza, y yo espero que sea de mucha bendición. Y si te fue bendición, compártela o toma los versículos y tú enséñala con tus propias palabras a tu familia, a tus amistades y sobre todo a tus hermanos en Cristo. Y bueno, hagámonos unos expertos en reconocer la voz de nuestro Señor. Hagámonos unos expertos en reconocer, en discernir las señales, porque la Biblia no deja nada sin explicar. Está clarísima la segunda venida del Señor, está clarísimo cómo va a suceder, el lugar, el momento. Entonces, no podemos ser engañados si tenemos este conocimiento y si somos expertos en escuchar la voz del Señor, si tenemos una comunión continua y constante con Él, vamos a desarrollar ese discernimiento. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.